Hola, mi nombre es Juan Manuel Bayoco, les voy a presentar el barómetro financiero. Este informe fue confeccionado con la información de la hora número 23 del barómetro español y también con información del barómetro global. Les pido por favor que aguarden unos minutos hasta que terminen de conectarse el resto de los participantes y enseguida les estoy compartiendo pantalla del informe. Entonces, en esta oportunidad les vamos a presentar el barómetro financiero que da cuenta de la situación de España en el sector de banca y finanzas. Comenzaremos dando un contexto económico para seguir con lo que refiere al impacto que este contexto tiene en el gasto en los españoles. Y por último pasaremos por los valores de marca, ética y responsabilidad social como parte del desafío que las marcas deben afrontar en el sector. Contexto económico. El optimismo de los consumidores respecto del futuro mejora levemente. España viene mejorando este indicador desde hace un año, ¿sí? Ha logrado alcanzar la marca global de 43 puntos porcentuales, creciendo 11 puntos desde septiembre 2022. Vemos que la situación global es estable, sobre todo desde enero 23, y España ha conseguido alcanzarlo, tiene 42 puntos de confianza de los consumidores que dicen sentirse muy optimistas sobre el futuro. ¿Sí? Ha crecido, como comentaba, un 42, hasta un 42% desde septiembre 22. Entonces, que con vista a los próximos 3 meses, la expectativa a la situación financiera es continuar igual, que no haya cambios. Vemos como entonces la expectativa a mejorar es inferior a lo que es en el resto del mundo, aunque algo superior a la media europea. Y la expectativa a estar peor sí que es semejante a lo que es en el resto del mundo, pero significativamente superior es la expectativa a no cambiar, a que la situación sea la misma. Por otro lado, el sentimiento general sobre el futuro se divide entre los positivos y los negativos. Hay sentimientos positivos y negativos, pero solo 2 de cada 10 tienen un sentimiento neutro. Las principales sensaciones son la esperanza, la calma, el temor y la ansiedad. Si pudiésemos dar un ranking de 4, estas son las primeras 4 sensaciones que nos marcan los consumidores. Y como comentábamos, entonces, en general, la sensación está dividida entre sentimientos positivos y negativos, un 40% cada uno de ellos. Pasando a lo que es el impacto en el gasto de este contexto que comentábamos recién, tenemos entonces que en línea con esto, más de 6 de cada 10 españoles dicen ver afectados sus planes de gasto dado el aumento del coste de vida. Si 64% de los españoles está de acuerdo con que la crisis energética y el aumento del coste de vida afectan mis planes de gasto. Esto es semejante a lo que da la media europea, que también es de 64%, y en mayo teníamos un 69%. Si en la oleada de mayo veníamos de un 64% de acuerdo con esta sensación. Manteniendo entonces cautela en el gasto, con una confianza baja, solo en torno al 19% y apenas 3 puntos porcentuales superior desde agosto de 2022, los consumidores españoles se declaran muy confiados a la hora de gastar dinero en los próximos meses, dado el coste de vida. Vemos que en Europa también es una media baja, pero en el resto del mundo es algo superior. Veríamos
sí, de un 17%, con lo que hay 2 puntos porcentuales de mejoría desde mayo 23. Y el resto del mundo viene también, viene empeorando porque bajó 2 puntos y lo que es Europa, 1 punto de mejoría desde la ola anterior. Lo que se traduce entonces en una probable disminución de consumo en artículos de lujo, inversiones y otros grandes gastos, a la vez que mayores erogaciones en los gastos más corrientes, como las vacaciones, los servicios, salidas a comer, ocio general o mejoras en la casa, por ejemplo. Sí, a la vez que hay erogaciones mayores en gastos corrientes, los gastos más grandes, como por ejemplo los que enumeramos recién, los artículos de lujo, comprar un coche, etcétera, son los que se ven más afectados y donde se espera gastar menos dinero. Así es como afecta en el consumo la poca confianza que hay en la situación financiera global actual. Por otro lado, los consumidores intentan reducir las compras innecesarias y ahorrar dinero, contrayendo la economía interna. ¿Sí? Esto que comentábamos de reducir los gastos corrientes se traduce, por ejemplo, en que un 41% piensa reducir compras innecesarias, ¿sí? O un 38% intenta ahorrar más dinero debido a la incertidumbre económica. O, por ejemplo, que un 32% de la situación económica y financiera actual afecte mis hábitos de gasto, o que un 18% espera ahorrar menos en los próximos meses, o que un 12% tenga menos renta disponible en los próximos meses, o una preocupación que puede llegar al 20% de las personas sobre el pago de sus deudas, por ejemplo. Otras implicancias financieras que tiene la crisis impactan, por ejemplo, en las hipotecas, algo no menor. El 14% declara que probablemente revise su hipoteca dada la coyuntura económica. Más de la mitad de los encuestados dice que cuenta con una familia si necesita ayuda económica en los próximos meses. Sí, o sea, más de 5 de cada 10 encuestados dicen que consideran recurrir a su familia si necesita ayuda económica en los próximos meses. Y el 14%, perdón, dice que es probable que vaya a revisar su hipoteca dada la actual coyuntura económica. En otro orden, el 14% de los españoles, por ejemplo, consiguieron ingresar dinero en sus cuentas de ahorro en los últimos 3 meses, que es algo menor que en Europa y que en el mundo, ¿sí? En relación es algo menor. Em, por ejemplo, hubieron 5 importantes cambios en los últimos 3 meses que se destacan como medidas personales para enfrentar la situación financiera. Pagos en efectivo para controlar el gasto, recurrir solo a ahorros para pagos cotidianos, cambio de compañía de seguros para pagar menos, evitar usar tarjetas de crédito, ingresar menos cantidades en las cuentas de ahorro. ¿Sí? Todas estas medidas fueron tomadas en los últimos 3 meses para combatir los efectos de la crisis financiera y económica que estamos viviendo. Entre las mayores preocupaciones de los españoles se erigen la crisis energética, el aumento de la inflación, la seguridad de las pensiones y ahorros, la inestabilidad general y el aumento del coste de vida. Vemos como estas cuestiones que enumerábamos recién se destacan muy por encima del resto de los temas. Además de enfrentar el contexto desfavorable y el impacto negativo en el gasto, como habíamos comentado en el comienzo, las marcas deben asumir responsabilidades y valores que cada día se vuelven más importantes. Estos temas deben estar garantizados para los clientes. Y se trata de lo siguiente.
Las tres acciones más importantes que deben asumir son ser sinceros y auténticos con lo que hacen, importantísimo para el 63% de los consumidores españoles. Es solo el 59% en Europa, ¿sí? Algo mayor en España. Vemos cómo estos temas se destacan mucho más en España que en el resto de Europa. El 61%, por ejemplo, considera que las marcas se comprometen a reducir el uso de plásticos, papel y envases es muy importante. Y por último, desarrollar una marca con políticas beneficiosas para el cuidado del ambiente y la sociedad. Cualquiera de estos tres aspectos tiene una importancia mayor para los españoles que la media europea, como les comentaba. Y en unos valores muy considerables. Todos ellos por encima del 55%, ¿sí? Hasta arriba del 66% en el caso de la autenticidad. A los compradores, entonces, les importa mucho la responsabilidad y los valores que transmite la marca. Por ejemplo, 8 de cada 10 españoles se sientan satisfechos cuando toman decisiones socialmente responsables. Las decisiones que toman los consumidores los afectan directamente, ¿sí? Hay otro tipo de sensibilidad y una empatía que antes no existía. Las decisiones socialmente responsables generan un impacto directo en los consumidores y estos necesitan saber que están haciendo lo correcto. Por otro lado, casi el 70%, ¿sí? 7 de cada 10, 66% de los consumidores españoles les gusta estar informados sobre valores y ética de las marcas que consumen, ¿sí? A la vez que también se esfuerzan por relacionarse con marcas que coincidan con sus valores, y en igual medida, los consumidores evitan marcas que no coinciden con sus valores. No son valores menores, estamos hablando de cerca de 7 de cada 10 consumidores españoles que toman decisiones en función a sus valores y a la ética de las marcas que consumen. En línea con esto, a los consumidores les importan los valores de las marcas, ¿sí? Y que sus inversiones también se alineen con esto. 8 de cada 10 españoles creen que las marcas deben asumir el compromiso de rendir cuentas con los consumidores. Mientras que el 76%, perdón, busca que sus inversiones y ahorros estén alineados con sus valores. 7 de cada 10 espera que esos ahorros e inversiones contribuyan a la sostenibilidad. Y finalmente, 7 de cada 10 dice que nunca invertiría en un producto si fuera consciente de que va en detrimento de la sostenibilidad. Esto da cuenta de la importancia que tienen las actividades medioambientales y sociales positivas de las marcas. Sí, está muy en línea con lo que veíamos recién. Los valores que tienen que transmitir las marcas entonces tienen que estar alineados con la ética y los valores de los consumidores, ¿sí? Ser socialmente responsables y no ir en detrimento de la sostenibilidad. Finalmente, para dar conclusiones al informe que hemos visto, podemos decir que a pesar de la baja confianza de los consumidores, hay signos de optimismo de que las cosas mejorarán a finales de 2023. Sí, veíamos un leve crecimiento, una leve mejoría respecto de horas anteriores, ¿sí? Como vimos al comienzo del informe, o en otros indicadores también vimos cómo habían crecido levemente, pese a que los síntomas eran de estabilidad respecto de una ola pasada en este mismo año. Sí, en el corto plazo, los compradores seguirán adaptando sus comportamientos y planificándolos. ¿Sí? Los gastos y los retos financieros van a mantenerse en esa línea. La crisis del coste de la vida sigue afectando el gasto, el ahorro y el estilo de vida de los españoles, pese a la leve mejoría respecto de mayo 23. Los gastos suntuarios y los artículos de lujo se resienten, al igual que los pequeños lujos como gastos de ocio, hobbies, etcétera. ¿Sí? Esto lo habíamos visto en un pasaje del informe, como este tipo de consumo se veía afectado y de las principales afecciones que tenía España, el consumidor español, en este contexto.
Y por último, vamos a indicar entonces que ser social y medioambientalmente responsable sigue siendo clave para las marcas. No solo sigue siendo clave para las marcas, diría yo, sino que además es mucho más importante y es cada día más importante para las marcas. Los consumidores empezarán o dejarán de utilizar una marca en gran medida por estos factores, ¿sí? No es algo menor. La responsabilidad medioambiental y social de las marcas debe ir muy, muy ligada con con el consumo de los españoles. Muchas gracias por haber participado. Les pedimos que no olviden dejar sus comentarios sobre posibles temas sobre los que quisieran que hiciéramos webinars en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto.